C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses, transmite desde FIL 2013. Seguimos con la cobertura especial que hace C7 de la Feria Internacional del Libro en su 27ª edición. Y bueno, tengo el gusto, que para mí es un deleite, tener aquí a la escritora, una de las más queridas y leídas en este país, Guadalupe Loaesa. Bienvenida. Ella va a presentar en esta Feria del Libro el jueves, ¿verdad? El jueves. Su nuevo libro, que es Los secretos de las niñas bien, que edita Océano. Bienvenida, Guadalupe. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cuáles son los secretos de las niñas bien? Bueno, son muchos. Oscilan desde aquellos que han sido heredados por muchas generaciones, secretos de familia, hasta aquellos que tienen que ver con su mousse de chocolate, con este maravilloso postre francés, que bueno, cuyo secreto, cuya receta no se la dan a cualquiera, que es un secreto, ¿no? Es sobre todo, todo el mundo tiene sus secretos, es parte de tu biografía. El secreto te hace cómplice con otros miembros de la familia. El secreto es parte de tu silencio, ¿no? De tu vida muy personal. Pero me di cuenta que muchas de estas niñas que pasan por ser así las más glamorosas, las mejor vestidas, las más divertidas, en el fondo tienen en su corazón su jardín secreto. Pues muchos de estos secretos que a veces las mortifican, que a veces les quitan el sueño, y otros pues que ya han sabido manejar. Dicen que lo que no se dice se actúa. Así y que de es. alguna manera cuando se guardan los secretos, a veces, bueno, las cosas mismas acaban por revelarlos. Así es, así cuando, exacto, yo creo que hay, te traicionas, siempre te acabas traicionando finalmente. Por ejemplo, si se tocan temas respecto a estas unas reuniones con amigas y de repente hablan de la bulimia y una se pone nerviosa y se pone roja, es porque seguramente fue bulímica. O los abortos. O los abortos, o las que están restiraditas y ya se pone su botox. Entonces, si se habla de este tipo de temas, pues hay una actitud, ¿no? Que las revela totalmente, las desenmascara. Y hay secretos que sí, a mí muchas de ellas, yo hice varias entrevistas y muchas de ellas me llamaron la atención porque secretos que tenían que ver, por ejemplo, tal vez el secreto que más me impresionó, que había mantenido relaciones sexuales con su psiquiatra. Entonces, era tal su candidez que me decía, bueno, pero yo le seguía pagando, ¿eh? No creas que no le pagaba. Una cosa no negaba la otra. Dice, pero ¿cómo que le pagabas encima de que tenían relaciones sexuales? Ay, sí, oye, porque era su paciente. Digo, oye, ¿cómo que era su paciente? Digo, qué poco ético. O, por ejemplo, aquella niña bien que me platicó que se enteró que su hermana chica era hija de su hermana mayor, hasta muchos años después. En fin, o niñas que habían practicado pues el aborto y que era su secreto. O aquellas, por ejemplo, una que se robaba las cosas, que era cleptómana, que era tan consumista y como no le alcanzaba ya el dinero, pues se las acababa robando, ¿no? Como Winona Ryder, ¿no? Exactamente, como esta chica, esta actriz. Pero sobre todo, ¿sabes qué secretos? ¿Cómo le hacen las niñas para verse siempre como las típicas niñas bien? Tú las puedes identificar en un aeropuerto lleno de gente, quizás un poco despeinadas, cansadas, pero hay un código. Algo las delata. Algo las delata, un código, un impermeable, una bolsa, un anillo, incluso también la actitud, ¿no? Y el garbo, ¿verdad? El garbo, desde luego el garbo, y la actitud está como siempre desenfadadas, como se diría que vienen al mundo de vacaciones. ¡Ay, qué interesante concepto! Y sabes que me llama mucho la atención, Guadalupe, que tratas en este libro también los secretos de las niñas bien y su tratamiento, o cómo se acercan, este approach con las redes sociales. ¿Qué se revela y qué se esconde en Twitter, en Facebook? Porque es un tema muy actual, o sea, ¿cuánta gente se exhibe de más? Qué bueno que te refieres a eso, porque ahora estas niñas bien están muy globalizadas, están ya sumergidas en toda esta tecnología y claro que recurren a las redes sociales, porque las redes sociales ya son parte de su vida cotidiana
y ahí muchas veces revelan sus secretos en 140 caracteres, ya no se los platican al padre, desde luego al sacerdote, ni a su diario, ya ahora lo platican porque les parece gracioso, en fin, pero sí se han modernizado, sí están actualizadas, sí procuran llevarse, son muy demócratas, entonces ya se llevan con todo el mundo, pero conservan este sello inconfundible de las niñas bien, este vocabulario, te digo, hay como signos como código, que luego las adivinas enseguidita, es como, no sé, una actitud o un comentario, hasta un vocabulario, ¿no? Es verdad, hasta un tono de voz, ¿verdad? Hasta que de repente es mimetizado, algo así, como que sí. Niñas consentidas, aún ya 30, 40 años. Un poco aguilladas, de plano. Exacto, puede aguilladas. ser. Ahora, si quieres, forma parte de una trilogía. Claro. La primera es Las Niñas Bien, 25 años después, Las Niñas Bien, y Oye, pero que sentó un parteaguas, no sé si fue una revelación y movió cosas. Yo quisiera preguntar, antes de que nos digas los otros dos libros, ¿qué tanto? Porque tú sacudiste, ¿no? En algún punto parecía que estabas adentro, pero denunciaste. ¿Cuál fue la reacción de la gente que leyó este libro la primera vez? Muchas de ellas se quedaron muy desconcertadas, me vivieron como traidora de clase, descastada, me vivieron como, ¿cómo te podré decir? Así como una intrusa y es una traidora de clase. Pero ahora ya me ven con nostalgia, porque la única que se ocupa de ellas soy yo. Ay, qué interesante. La única, nadie más escribe sobre las niñas bien, a nadie les importa ya las niñas bien. Ya todo el mundo está en otros asuntos, ya en otras problemáticas. Pero las niñas bien siguen siendo muy aspiracionales. Ahí tenemos películas como Nosotros los Nobles, o por ejemplo las nuevas categorías de niñas bien, que cada semana surge una. Las reinas, mis reyes, las ladies, ladies, también las ladies de Polanco. Entonces hay muchísimas categorías, lo cual me da mucho gusto. Y a mí de alguna manera me lo diagnosticó Carlos Monsiváis. Me dice, ay, Guadalupe, este es el primer libro, pero vas a ver después cuántos vas a escribir de las nuevas niñas bien. Dije, ay, para nada. Y después del primer libro hubo la secuela de Las Niñas Bien 25 años después. 25 años después, y ya es el tercero. Y ya me voy a despedir, ya me voy a ocupar de otras cosas mucho más serias. Oye, pero 25 años después, por ejemplo, ¿qué diferencias o qué persistencias encontraste entre Las Niñas Bien? Pues mira, muchas diferencias, siempre esencialmente son las mismas, pero desde luego mucho más liberadas que sus madres, votan, están mejor informadas, muchas de ellas son 132. ¿Qué tal? Yo soy 132. Muchas de ellas, si tú quieres, se casan con divorciados, viven solas con sus hijos, trabajan, ya eligen, ya no dicen mientras me caso. Antes estudiaban la carrera MMC mientras me caso, pero ahora no. Ahora estudian y tal vez el matrimonio vendrá más tarde, a lo mejor quieren tener un hijo antes. Son mucho más libres y mucho más liberadas que su madre. Qué interesante. Y finalmente, bueno, antes de despedirnos, ¿qué van a encontrar en Los Secretos de las Niñas Bien, a grandes rasgos, los lectores, y cuándo es la presentación con lujo de detalles? Bueno, ¿qué es lo que van a encontrar? Aspectos distintos, mucho más, diría yo, recónditos, por llamarlo de alguna manera. Van a encontrar, yo hablo mucho del concepto del secreto. Imagínate los secretos de la familia Kennedy o los secretos del Bester Gordillo, por citar a una persona. Los secretos es algo que nos hace, forma parte de nuestra biografía, a veces forma parte de nuestro jardín secreto. Entonces, aquí van a encontrar cómo lo manejan las niñas bien, sus secretos. Y bueno, la presentación va a ser firma de libros en la editorial Océano el jueves ya, que es el jueves 5. Sí, el jueves 5. Exactamente. Bueno, pues allá los espero y con mucho gusto se los voy a dedicar. Por supuesto. Guadalupe, un honor haberte tenido Muchas aquí. gracias. Estaremos muy al pendiente de la firma de libros y de cualquier presentación que siga, y por supuesto la lectura de Los Secretos de las Niñas Bien. Muy amable. Gracias. Muchas gracias. Mucha suerte. Y bueno, tengo el gusto, el honor, el deleite, el placer de poder entrevistar al maestro Hugo Gutiérrez Vega. Bienvenido, maestro. Gracias, Rosmarie. Poeta, diplomático, me piden que levante un poco más el micrófono. Poeta, diplomático,
ahora jurado, ¿no?, del premio que se otorgó justamente hoy en la inauguración de esta feria al poeta, escritor, prosista, ensayista Yves Bonfoy. ¿Cuáles fueron los criterios, maestro? ¿Cuáles suelen ser para entregar un premio, además de manera unánime, por lo que entiendo, a un poeta del calibre de Yves Bonfoy? Fue unánime la decisión, se deliberó largamente. El premio es en lengua romances. Se había entregado a escritores de lengua portuguesa o de lengua española solamente. Y faltaban de lenguas romances el francés, el italiano, el portugués. El portugués sí se había dado, pero no el gallego y el catalán. Entonces consideramos que Yves Bonfoy es uno de los grandes poetas del mundo contemporáneo, pero sobre todo es representante de la poesía francesa. Identificado con el surrealismo, después tomó su propio camino y se convirtió en uno de los poetas fundamentales de Francia. Entonces, para cumplir nuestra obligación de premiar lenguas romances y considerando todos los méritos del autor de La necesidad de Rimbaud, le entregamos el premio por unanimidad. Que también ha sido un importante traductor de lengua inglesa al francés de la obra de Shakespeare, por ejemplo. Claro, tradujo Hamlet, tradujo El Rey Lear, tradujo Macbeth, tradujo además algunos de los sonetos de Shakespeare. Es un traductor magnífico del inglés y es un gran cuentista, tiene novelas y es autor de un maravilloso diccionario de mitos y religiones. Un diccionario en 4 tomos en donde abarca toda la mitología del mundo antiguo, del moderno y del contemporáneo. Ensayista igualmente y con una óptica muy peculiar para las artes plásticas, ¿no?, las artes visuales. Sí, ha estudiado maravillosamente a Piero della Francesca, a Masaccio, a Mantegna y a otros más modernos como de Quirico. Escribe preciosos ensayos en donde la poesía se junta con las artes plásticas y la observación del color y de la línea se hace desde la perspectiva de la poesía. Él justamente en este discurso que pronunció cuando le fue entregado el premio comentaba sobre la importancia de la experiencia poética para reconectarse con uno mismo, con las emociones, con los sentimientos, para despertar incluso de la presa que a veces, pues bueno, nos agobia, ¿no? Efectivamente, no solo eso, sino para relacionarnos con el mundo, para interpretar el mundo. No es que tenga utilidad, decía Montale, un poeta italiano, que la poesía no tiene utilidad alguna, por lo cual es absolutamente necesaria. Esto que parece una paradoja es estrictamente cierto. No se puede vivir sin poesía. Y de alguna manera la poesía nos reconcilia con nosotros mismos, pero nos reconcilia también con la otredad, con los demás, y nos hace comprenderlos y amarlos profundamente. ¿Qué le diría usted, por ejemplo, a los lectores, al público que no está muy familiarizado con la poesía? Porque muchas veces la gente le da la vuelta a la poesía porque prefiere quizá la historia que le es más clara o más llevadera de una novela o de un cuento, pero ¿cómo invitarlos a que lean poesía? ¿Cómo los puede nutrir? ¿Qué les diría usted? Que se dejen llevar por la emoción. La originalidad poética es la de las sensaciones. Si el lector tiene sensaciones, le va a gustar la poesía. Si no tiene sensaciones, no. Entonces habla peor del lector que del poeta. Yo creo que así es. Ahora, el poeta tiene que ser original. Y las palabras nos pertenecen a todos. Las sensaciones son intransferibles. El poeta lo que entrega es la experiencia vital, la experiencia sensorial, y el lector se deja embriagar por las palabras. El sonido de las palabras, su conjunción, los ritmos, la métrica de la poesía y sobre todo la música profunda. Si al lector le gusta la música, seguramente le gusta la poesía, porque son dos artes emparentadas. ¿Y dónde más se le encuentra la poesía, maestro? Además de la métrica, ¿dónde está? Yo creo que está en todo. Después de Neruda, está en todo absolutamente. Los románticos decían, con la voz de Becker, ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Y después de Neruda, todo es poesía. La pobreza y la riqueza, el olvido y el encuentro, el desencuentro, un basurero, una bicicleta vieja, la pobreza,
el autoritarismo político, la libertad, todo en el mundo es poetizable. Octavio Paz también emparentaba, por ejemplo, la poesía con el periodismo. Por supuesto, todos los que trabajamos con palabras, yo me dedico fundamentalmente a la poesía, pero soy también periodista, dirijo el suplemento cultural de La Jornada. La jornada semanal. La jornada semanal. Claro. Entonces, para mí, mi mundo es de palabras. Y en las palabras encuentro motivos suficientes para seguir viviendo, aunque la biología me indique lo contrario. Excelente. Maestro, ha sido un verdadero honor tenerlo aquí. Y antes, bueno, de agradecerle también por estar aquí con nosotros, ¿alguna última invitación para la poesía aquí en la Feria del Libro? Yo les recomiendo que busquen poetas del siglo de oro. Busquen a Quevedo. Acuérdense que la mejor definición de lectura es la del soneto de Quevedo. Retirado a la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Leer poesía es escuchar con los ojos a Homero, a Dante, a Virgilio, a Horacio, a todos los poetas que en el mundo han sido. Excelente, muchísimas gracias. Invaluables palabras, invaluable su presencia aquí, un honor verdaderamente. Muchas gracias, Rosmarie. Gracias a usted. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses, transmite desde FIL 2013.